Buenos días. Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a estas charlas de café en tu Congreso. A 200 años del nacimiento del Estado de Guanajuato y su relación con el Congreso del Estado de Guanajuato. Una mirada institucional desde las perspectivas de los gobernadores del Estado. Charla de café, que tiene como objetivo recuperar la memoria histórica como un proceso integral que abarca toda la temporalidad humana, ya que el redescubrimiento del pasado, conocer qué pasó, tiene como sentido la proyección hacia el presente, reconocimiento, reparación, dignificación, y sentar mejores bases para el futuro, buscando profundizar en la sociedad un mayor respeto por los derechos humanos y la justicia social. Bajo este contexto, damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan. En representación del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada María de la Luz Hernández Martínez. Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida al diputado federal Juan Carlos Romero Hicks. El director de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Asimismo, damos una especial bienvenida a la regidora de Guanajuato, Cecilia González. Servidoras y servidores públicos, titulares de los archivos generales, integrantes del Colegio de Historiadores de Guanajuato AC, docentes, alumnas y alumnos de diversas instituciones educativas, señoras y señores, medios de comunicación que nos honran con su presencia, sean todas y todos bienvenidos. En primer término, para presentar el tema y dinámica a desarrollar, cedemos el uso de la palabra al director de Archivos del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Muy buenos días, la verdad, muy emocionado con esta última charla de café de este año 2023. Creo que la persona que está aquí acompañándome es un personaje con una calidad moral increíble. Ahorita vamos a conocer su semblanza, pero antes de entrar al tema, sí me gustaría que esta charla de café es dentro del marco de los 200 años que estamos cumpliendo como este estado de grandeza. Les quiero dar unos datos cronológicos. El día 7 de noviembre, hace 10 días, pero de 1823, se instala solemnemente el Congreso Constituyente a nivel federal. Y esa integración fue muy importante para la creación del Estado, porque hubo varias sesiones hasta llegar al 20 de diciembre de 1823, donde se aprueba legalmente el Estado de Guanajuato como una identidad federativa. Hay que recordar que nosotros pertenecíamos a la provincia de San Luis Potosí y desde 1822 se viene dando este cambio. Después de consumada la independencia, 6 meses después se instala la Diputación Provincial, que tuvo mucho que ver para poder instalar el Congreso Constituyente. Entonces, esta plática es de un corte histórico, pero también del presente y, por supuesto, mirando al futuro. Y yo les quiero presumir, porque somos de los pocos congresos, bueno, me quiero ver humildes, somos el único congreso que podemos tener toda la colección de decretos y actas desde que inicia su trabajo legislativo esta institución. Por ejemplo, aquí tenemos el libro de los primeros 41 decretos, es un libro original de 1824 a 1826, donde tenemos 41 decretos, entre ellos, y sentirnos orgullosos como guanajuatenses, la creación y la instalación de los 3 poderes. Un 25 de marzo, pero de 1824, nace el Congreso Constituyente. 25 de marzo de 1823. Y yo, mi opinión personal, para mí es el mejor poder de los 3. Y tengo un motivo por decirlo. El Congreso Constituyente de 1824 crea al Poder Ejecutivo un 8 de mayo y designa al primer gobernador del estado a don Carlos Montes de Oca.
Y el Poder Legislativo, un 27 de junio de 1824, crea al Poder Judicial, designando a 3 ministros. Ahora se llaman magistrados a nivel estatal, a nivel nacional son ministros, pero aquí consta en actas originales, en decretos, que se crea por 3 magistrados que tenían que cubrir 3 salas. Entonces, de verdad, amigas y amigos, debemos de sentirnos orgullosos de este verdadero Estado, porque aparte que es grandeza de México, aquí nació México y tenemos todos los documentos de la evolución histórica, social, cultural, económica, desde consumada la independencia hasta la sesión de ayer, todo digitalmente en el portal del Congreso del Estado. Eso es un privilegio, que ustedes puedan hojear este documento desde su móvil, desde su teléfono celular. Pero bueno, les quise dar este pequeño introducción porque precisamente nuestro gran invitado especial, como ustedes saben, fue gobernador y precisamente queremos saber, lo invitamos para ver él desde gobernador cómo fue su relación con el Congreso del Estado, ¿verdad? Creándose el Estado de Guanajuato hace 200 años. Pero antes de cederle la palabra, me quiero apoyar con el staff para saber un poco de su semblanza. Romero Hicks es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios en la Southern Oregon University. Durante gran parte de su vida profesional, se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la que llegó a ser rector en 1991. En el año 2000, fue electo como gobernador del estado de Guanajuato. En la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa, fue nombrado director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. En 2012 fue electo senador de la República, donde presidió la Comisión de Educación y participó en las comisiones de Ciencia y Tecnología, así como de Relaciones Exteriores. Ha sido electo diputado federal al Congreso de la Unión en 2 ocasiones, la primera en 2018 y la segunda en 2021. En su primer periodo fue elegido coordinador del Grupo Parlamentario del PAN para la 64 legislatura. En su segundo periodo fue nombrado presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión de Educación para la 65 legislatura, encargos que ocupa actualmente. Bienvenido al Congreso del Estado de Guanajuato, maestro Juan Carlos Romero Hicks. Bienvenido, estimado diputado. Quiero agradecer a la diputada Lucy y a la diputada Marta, siempre están en este evento apoyándonos. De corazón, muchas gracias. Adelante, señor. Bienvenido. Muy buen día. Empiezo por agradecer la invitación a don Alberto Macías Páez, a todo el equipo de este maravilloso archivo histórico y la anfitrionía de estas 2 diputadas, Lucy, Marta, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Empiezo por invocar a alguien de mi familia, a María Luisa La China Mendoza. La China Mendoza hablaba del orgullo de la guanajuateidad. Y los que hemos tenido la fortuna de nacer y o crecer en Guanajuato, sabemos que es un lugar extraordinario, en donde tenemos raíces profundas y frutos que tienen que ver con los grandes movimientos del país. Aquí, a unos escasos metros, tuvimos la primera batalla por la independencia de la República, la independencia del país, el 28 de septiembre de 1810. Y así como estos acontecimientos históricos, celebro el liderazgo de nuestro gobernador para poner de relieve esta fecha maravillosa del 20 de diciembre de 1823. Traigo aquí una copia del documento del acta de la ocasión del 20 de diciembre de 1823. Y en esta acta, Miguel Ramos Arizpe,
hace uso de la palabra para comentar que se va a revisar la incorporación de algunos estados. Y el primero de ellos es precisamente el estado de Guanajuato. Y este trayecto del 7 de noviembre que menciona el responsable del archivo al 20 de diciembre nos da una luz del México que estábamos viviendo en ese momento. México no se explica sin Guanajuato. Aquí el 8 de mayo de 1753, en Corralejo, municipio de Pénjamo, nació el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y en ese periodo del México independiente hay una extraordinaria contribución de guanajuatenses. Los dos intelectuales más relevantes del inicio del México de ese momento son José María Luis Mora y Lucas Alamán, ambos guanajuatenses. Y Lucas Alamán nació en la ciudad capital de los guanajuatenses, que es una figura poco conocida y que por cierto se le clasifica como una persona conservadora, a Mora como liberal y a Alamán como conservador en materia política. En materia económica, Alamán es probablemente la persona más brillante de su generación y la persona más progresista del México independiente. Él propuso la creación del Banco de Avío, fue canciller a la edad de 28 años de edad y tuvo una gran visión para la minería y para varios aspectos en carácter económico. El venir hoy a la sede del Congreso local, en donde tenemos, para orgullo de los guanajuatenses, y me ha tocado visitar gran parte de los congresos locales del país, por mucho el mejor conjunto de edificio de cuerpo y también una gran alma que se la dan aquí los legisladores, porque siguiendo el comentario que hacía Alberto, hay que recordar que en el diseño de la Constitución tenemos dos grandes elementos, uno la parte dogmática y dos la parte orgánica. En la parte orgánica, el primer poder que se desarrolla no es el ejecutivo, es el legislativo. Después viene el ejecutivo y luego viene el poder judicial. Sabemos que no hay una preeminencia entre poderes y sin duda el poder de mayor referencia, y ahora lo digo después de ser senador de la República y ahora diputado federal y haber tenido el orgullo de haber sido constituyente de la Ciudad de México, de septiembre de 2015 a enero de 2016, porque paradójicamente el único estado del país, entidad federativa, no estado, que no tenía constitución era la Ciudad de México, y fui convocado, uno de los 100 privilegiados, para ser constituyente, porque el eje republicano es el poder legislativo, no son los otros. Hablo de la primera mención. Un gran legislador guanajuatense, don Miguel Montes García, quien hizo su trayectoria política entre nosotros, egresado y profesor de la Universidad de Guanajuato, decía que a veces al poder legislativo se le veía como un querer legislativo, no como un poder legislativo. Si uno mira a las repúblicas más consolidadas, por ejemplo, aquí en el norte están los Estados Unidos, no porque sea perfecto, pero Washington fue una ciudad capital que se diseñó expresamente para hacer eso, la capital, arriba de un pantano, con la arquitectura amazónica más conocida de la época y con el pensamiento de la Declaración de Independencia y la Revolución Francesa, que afectan mucho el diseño de nuestro país para ser una república federal
representativa, liberal y democrática en un primer inicio. El trazo de Washington no es la Casa Blanca, está en cuadrantes, y el eje de la ciudad es el Capitolio, y el Capitolio tiene la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, y tiene la Cámara del Senado. Uno representa a la población y otro representa el Pacto Federal, que es un modelo que México adopta y adapta a su propia realidad. Y todos los congresos serios del mundo tienen 4 ingredientes. El primero es un gran archivo, y aquí tenemos el mejor archivo del país. El segundo es tener una buena biblioteca, ahí tenemos todavía mucho por atender. El tercero es tener centros de investigación. No es común en México tener centros de investigación en los congresos. El nuestro es un lugar que va avanzando. Y por último, el tener un buen servicio civil de carrera. Este archivo, que se ha diseñado y cuidado por manos extraordinarias y con los mejores conocimientos de la ciencia y la preservación, nos dan este marco para el día de hoy estar comentando algunas de las tareas, porque a partir de esa fecha, del 23 de febrero del año 1823, poco después se convoca a elecciones para la elección del Congreso Constituyente de Guanajuato. Y el Congreso Constituyente se instala precisamente en la fecha mencionada, el 25 de marzo de 1824, y lleva poco más de 2 años el diseño, porque va en paralelo con la construcción de la Constitución Federal de 1824 y la formal instalación de lo que sería el primer gobernador de Guanajuato, que es don Carlos Montes de Oca, que era de aquí de Guanajuato, de Mellado, un comerciante, porque la vida económica de Guanajuato apoyó muchísimo el movimiento de la independencia, y no se explica sin la minería y tampoco se explica sin la agricultura y otros ángulos económicos de nosotros. Estamos en un lugar maravilloso porque probablemente, como lo hemos dicho, nadie en su sano juicio se atrevería a hacer una ciudad en una cañada como Guanajuato, y eso es lo que le da la magia. Guanajuato no tiene cuadras, Guanajuato lo que tiene son rincones maravillosos, y hacia 1548 fue el descubrimiento de la primera mina, de las minas de Rayas y de San Bernabé. Este desarrollo que hoy se tiene en Guanajuato nos permite lo que ha hecho este gran archivo, la digitalización de miles de documentos, o lo que está aquí que me mostraba Vicky hace unos minutos antes de iniciar la sesión, en donde está el texto de la redacción de la proclamación de quien fue nuestro primer gobernador, Carlos Montes de Oca, a partir de 1826. De ese momento a hoy hemos tenido 85 gobernadores. De estos, 65 producto de una elección, 33 interinos, 9 provisionales y 3 sustitutos. Entonces, pudiéramos recordar lo que decía Napoleón cuando llegó a las pirámides de Egipto, de manera adaptada, decía: mirad que 20 siglos os contemplan. Aquí estamos hablando de una historia maravillosa, de mujeres y de hombres que fueron construyendo lo que fue Guanajuato en el inicio del México independiente, y que desde un principio Guanajuato tuvo extraordinarios legisladores, tanto los 6 que fueron parte del Congreso Constituyente a partir del 7 de noviembre de 1823, como los que se integraron como la primera diputación para poder formar las bases de lo que hoy es Guanajuato.
Es muy emotivo venir a un lugar como este. He tenido la oportunidad de recorrer el museo y recorrer el archivo, y la emoción es muy grande, porque la historia de Guanajuato se ha construido con las manos, con el alma, el corazón, la pasión, el polvo, el sudor y las lágrimas de muchísimas personas. Les agradezco mucho esta invitación, Beto. Gracias. Es una emoción de verdad muy grande tenerlo aquí, estimado gobernador, diputado federal, pero también en lo personal, fíjense que acaba de llegar en lo personal mi madre. Gracias, mamá, por venir de Sinaloa. Un gusto tenerlos aquí, a mi hermana y a mis cuñados. Gracias. Después de 6 años que tenemos este programa, es la primera vez que nos visitan, ¿no? De mucho corazón, te quiero, madre. Oigan, pues, la verdad es interesante, la creación del Estado, increíblemente tenemos más de 500 libros, más de 5,000 libros de historia. Ustedes pueden conocer toda la evolución histórica. En realidad, estimado diputado federal, hubo 2 épocas del Poder Legislativo. Deberíamos de ir en la 74 legislatura. Ahorita vamos en la 65, pero el primer Congreso nace en 1824, 1826 y tiene una interrupción en 1835. Son 7 legislaturas, 9 legislaturas y se suspende y otra vez vuelve la numeración en la segunda época del Poder Legislativo, que es de la primera legislatura a la que vamos ahorita. Entonces, en el primer siglo, 1824-1924, se crearon, en un siglo, en 100 años, se crearon 51 normas jurídicas en 100 años. Una de ellas, y la primera ley que se aprobó, bueno, la primera constitución fue en 1826, y la primera ley que se aprobó en el Congreso del Estado, que este es un dato muy interesante porque he recorrido otros congresos y es lamentable que otros congresos no nos puedan decir cuál fue su primer ley. Voy a decir Estado, he ido a Jalisco, he ido a Chihuahua y no me pueden decir cuál es la primera ley que se aprobó. Nosotros afortunadamente tenemos toda la documentación que avala, y la primera ley que se aprobó en 1826 fue la Ley Provisional contra Ladrones. Y tenemos una ley orgánica de la Guardia Nacional de Guanajuato, aprobada en 1846. Y así tenemos bastantes leyes, pero el dato curioso es que en 100 años, 51 leyes se aprobaron. Y todas las tenemos en exhibición ahorita en el museo, si nos permiten darles un pequeño tour. Y así tenemos actas, y eso de verdad crea sentido de pertenencia. Por eso los guanajuatenses nos debemos de sentir muy orgullosos, porque tenemos toda la historia y la mejor historia. Aquí se construyó México, señor diputado, y tienen la fortuna. Para nosotros sería increíble que vinieran aquí a visitarnos, ¿no? Pero con las tecnologías de la información, pues tienen todos más de 37,000 expedientes en su móvil, en su celular. Tienen más de 5,000 documentos de 1824 hasta la sesión de ayer, dispuestos en un clic, disponibles en un clic, ¿verdad? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, diputado, extra, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. En algún momento me gustaría platicar un poco de algunas de las experiencias que tuvimos del Ejecutivo con el Congreso, algunas leyes que todavía siguen siendo simbólicas, pero lo más importante es discernir y dialogar. Voy a hacer una revisión panorámica general. Lo primero es la gran emoción de protestar al cargo en el antiguo Palacio de los Tres Poderes. Nací y crecí en esta ciudad. Cuando nací, se acababa de inaugurar el Palacio de Gobierno del Paseo de la Presa. Esta es una obra del gobernador Aguilar y Maya,
y lo inauguró el 15 de septiembre de 1953. Él fue gobernador de Guanajuato del 49 al 55, es el abuelo de Luis Mario Vilar y Maya, que trabaja aquí en el Congreso. Y ese lugar tiene un símbolo, porque antes de esa fecha los tres poderes estaban en el mismo palacio. Y ese palacio lo inauguró el presidente Porfirio Díaz el 27 de octubre de 1903, el mismo día que inauguró el Teatro Juárez. A veces nos referimos a la circunstancia de que es una ciudad colonial, cuando varias de las obras emblemáticas son del Porfiriato. Estas dos, el Palacio y el Teatro Juárez, y el otro fue el Mercado Hidalgo, que se inauguró en septiembre de 1910 y que toma el modelo y el material de una vieja estación del ferrocarril en Francia. Entonces, hubo un momento de niño en que para mí era muy simbólico, porque el Poder Judicial estaba en la Plaza de la Paz, y fue otro gran gobernador, Agustín Telles Cruces, quien dispuso lo necesario para llevar hacia el año 84-85 al nuevo Palacio de Justicia, y luego se quedó el Palacio Legislativo solo. Pero nos referíamos a él como el Palacio Legislativo, cuando en realidad era el Palacio de los tres poderes. Entonces, la emoción de protestar al cargo el 26 de septiembre del año 2000, en donde es muy intensa la experiencia de saber que en ese momento 5,5 millones de personas dependen de lo que haga uno o de lo que deje de hacer. Hoy Guanajuato tiene 6.2 millones de habitantes. Y una de las primeras iniciativas fue modificar la ley orgánica. Hay una cortesía republicana de que cuando llega un nuevo gobierno rediseña su estructura. Nosotros, con el Congreso del momento, enviamos una iniciativa para cambiar la ley orgánica y, uno, crear la Secretaría de Seguridad Pública, que no existía, la parte de seguridad la manejaba la Secretaría de Gobierno, y segundo, crear la Secretaría de Desarrollo Social. Esas dos no existían. Pasa el tiempo y al llegar a la mitad del mandato enviamos otra iniciativa al Congreso en el cambio de legislatura para que la Contraloría del Estado se convirtiese en Secretaría de la Función Pública, de la Gestión Pública, porque creíamos que lo importante era no solamente la sanción, sino la gestión y la prevención. Hoy se llama transparencia y tiene ingredientes más avanzados. Y a la Secretaría de Desarrollo Económico le pusimos el apellido de sustentable, porque era muy importante subrayar la parte económica, la parte social y la parte del medio ambiente. No voy a ir en orden, pero sí por el momento destaco segundo ingrediente, la ley de planeación. Nuestro gobernador está actualizando y va a presentar hacia el 20 de diciembre la visión de Guanajuato para el año 2050. Nosotros enviamos una iniciativa de ley de planeación que sirvió con 3 ingredientes muy importantes. El primero es obligar a que siempre exista al menos una visión de 25 años, que no obliga al gobierno al rotar, pero no llega de cero, llega con una visión de 25 años. La segunda es la obligación de que el plan de gobierno del Ejecutivo se actualice cada 5 años. Entonces, al terminar su mandato, la persona que va a llegar tiene 2 ingredientes, la visión de 25 años y tiene un plan de gobierno actualizado, que tiene derecho desde luego a modificar. Y tercero, el que existiera una gran participación ciudadana en la construcción, para que no fuese solamente una iniciativa del gobernador o de un partido político, porque nosotros creemos que el gobierno debe ser daltónico.
se gobierna para todos, los que votaron por uno, los que votaron por otro y los que decidieron no ir a votar. El gobierno debe ser incluyente. Otra iniciativa, y creo que Beto ya estaba ansiando que dijera esto, es la ley de archivos. Tuve el privilegio de hacer la presentación con nuestro equipo, entre ellos Rosa María Cano y muchas personas de la Secretaría de Gobierno y del propio Archivo Histórico, de hacer una ley de archivos, que es la primera ley de archivos de Guanajuato. Años después, siendo senador de la República, tuve la oportunidad de estar en la modificación constitucional que le da al Congreso de la Unión la atribución de hacer una ley general de archivos. Entonces participamos en la parte constitucional federal y en la ley general de archivos. Y ahora recientemente se actualizó la ley de archivos para Guanajuato. Otro tema que era vanguardia en ese momento y que hoy todavía está con pendientes es el acceso a la información. Nosotros hicimos en 2003 la propuesta de la ley de acceso a la información, se consultó con las mejores prácticas del país y del mundo y nos tocó crear hace 20 años, precisamente el próximo viernes, hay una celebración de los 20 años del Instituto de Acceso a la Información y que tiene que ver con la información y la protección de datos personales. Otro que nos involucró mucho desde el principio fue que pedimos una auditoría al Fondo de Pensiones del Estado. Y el auditor, que es el más especializado en fondos de pensiones, de apellido Miguel, fue a verme y me dijo: gobernador, si ustedes no cambian la ley de pensiones, el fondo va a quebrar en 7 años. Hoy tenemos el mejor fondo de pensiones del país, el de vanguardia, y se le dio una viabilidad de más de 40 años. Se tuvieron que cambiar aspectos muy significativos, como es el caso de la edad de jubilación y también la contribución del gobierno del Estado y los propios trabajadores. Y aquí está un gran secretario de Finanzas, Luis Mario Aguilar y Maya, que nos ayudó en esa tarea y arremangado con varias personas diseñaron lo que hoy es la mejor ley de fondos de seguridad social de Guanajuato y se aprobó el 25 de agosto de 2002. Y tengo la fecha muy clara porque ese día nuestro presidente Vicente Fox inauguró el campus de Marfil de la Universidad de Guanajuato. Este tiro estratégico de modificar la ley de pensiones era muy importante porque atendía a muchos derechos de seguridad social del país. Y además es muy guanajuatense, y aquí me sale el orgullo, porque un gran guanajuatense, Ignacio García Telles, que fue rector de la Universidad Nacional, fue el que le propuso al presidente Ávila Camacho la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943. Estamos cumpliendo 80 años de la iniciativa de García Telles. Y así como esas vinieron otras, como por ejemplo la justicia alternativa, que fue un diseño con el Poder Judicial, porque los juzgados estaban demasiado congestionados con temas muy sensibles de la vida privada y de la vida familiar, pero que se encontró tomando un modelo puertorriqueño y otros modelos, y eso lo hicimos como una iniciativa compartida, porque no es común que haya iniciativas de los 3 poderes de manera unida, y en este caso lo hicimos de manera compartida con el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y en la justicia alternativa se han encontrado soluciones a miles de casos de derecho civil, de familia, patrimonio, obligaciones que no estaban debidamente atendidas. Justicia tardía no es justicia. Había casos que tenían más de 25 años en los tribunales del momento. Ahí dejo los comentarios de algunos de los ejemplos. Tengo otros, pero
de cada uno hay siempre la visión de que las cosas se pueden hacer, porque el marco normativo nunca termina. Así como en democracia no hay punto final, hay punto y seguido y punto y aparte, en los temas legislativos el mismo hecho se puede reinterpretar a la luz del contexto actual de manera diferente y hay normatividades que nos permitieron hacer cosas. Me contradigo y digo nada más una adicional. Hicimos un cambio a la ley para la posibilidad de tener inversiones público-privadas, que es un modelo que ahora se usa en muchos lugares nacionales. Por ejemplo, el hospital que está a la entrada de León se hizo con ese modelo, porque no siempre las finanzas públicas permiten al erario tener el recurso suficiente para hacer las cosas. Lo que quiero destacar en esto es que al final el beneficiario es la población y la interacción del Ejecutivo con el Legislativo y el Poder Judicial son muy importantes, particularmente en un momento como el que tenemos ahora de la vida nacional, para darnos cuenta que el artículo 3 de la Constitución establece que la democracia no es solamente un régimen político, sino que es una forma de vida. Y las democracias tienen 4 ingredientes, y me ahorro el comentario editorial por respeto a cierta persona que ustedes van a identificar. 1, la separación de poderes y la colaboración en el ámbito nacional. 2, el tener elecciones libres. 3, el tener partidos políticos fuertes. Y 4, tener legalidad y Estado de Derecho. Estos 4 pilares de la democracia son una construcción inacabada y son algo que aquí en Guanajuato nos ha costado mucho trabajo, porque hemos tenido momentos en donde las instituciones son frágiles y necesitamos fortalecerlas. Pues la verdad yo estoy igual que ustedes, impresionado del conocimiento, ¿verdad? Dicen que cuando uno transmite conocimiento, cuando uno absorbe conocimiento, se alimenta el alma. Y cuando uno alimenta el alma, alimenta el corazón. Y cuando uno alimenta el corazón es feliz. Y precisamente es lo que pretendemos con estas charlas de café, transmitir conocimientos para generar felicidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Gracias por estar aquí, el señor director de administración, don Juan Caudillo. Bienvenido. Adelante, ¿una pregunta? Buenos días. Vanessa, alumna de la Universidad de León. Yo tengo una pregunta para el licenciado Romero Hicks. Bueno, a base de todo lo que nos ha comentado, la verdad, mucho conocimiento, muchas gracias. Yo tengo una duda referente a que usted ya fue gobernador y recientemente diputado federal. ¿Usted qué cambios o qué punto de vista vería en el mejoramiento de Guanajuato ahora que cumple 200 años de nacimiento? A lo muy personal. Gracias. ¿Por qué me invitaste con engaños, Beto? Hay espacios que tenemos que mejorar. Por ejemplo, el cuidado del agua. Estamos a punto de tener un infarto hidráulico y platicaba hace rato con Margarita Arenas y Joel Arredondo. En el tema del agua tenemos que hacer un golpe fuerte de política pública y probablemente legislación concurrente entre Estado y Federación. Junto con esto, el desarrollo sustentable, que es el medio ambiente, y el sostenido, que tiene que ver, o sostenible, que tiene que ver con la visión de futuro al momento presente. Ahí tenemos mucho por hacer. Está un tema que ningún gobierno ha resuelto, que es el de la pobreza y la desigualdad. La Ley de Desarrollo Social Federal establece 7 variables para la pobreza y habla de 6 déficits y luego la redistribución del ingreso. Tenemos déficits en 1, educación; 2, salud; 3, seguridad social; 4, alimentación; 5, en vivienda; 6, en servicios a la vivienda; y 7, una economía que redistribuya mejor el ingreso. Ahí tenemos una deuda
muy grande desde el punto de vista de la pobreza y la desigualdad. Otra forma de clasificar esto es la pobreza patrimonial, la de capacidades y la pobreza alimentaria. Y en los tres, independientemente de cómo los clasifiquemos, tenemos todavía mucho por hacer. El otro, que es el tema que más preocupa a la población, es la violencia y la inseguridad. Tenemos que reconocerla y necesitamos tener un diagnóstico integral y un tratamiento integral. Y lo que estamos haciendo no es suficiente. Sobre diagnóstico se pueden decir muchas cosas. Le toca al municipio, al Estado, la Federación. Lo que nos toca es tener una visión integral y esa visión me da la impresión de que no hemos terminado de ajustarla. Los que han resuelto el tema de la violencia y la inseguridad han hecho tres cosas que nosotros no estamos haciendo. La primera es tener una visión integral de la seguridad. El problema no es combatir la inseguridad, es construir la seguridad. El primer elemento de obligación del Estado es el Estado de Derecho, la legalidad, la paz, la seguridad y la justicia. Y para construir se requiere este tipo de ingredientes. Los 7 déficits que acabo de comentar tienen que ponerse de relieve para poder entender que construimos seguridad, una visión integral. El tema de seguridad no es un tema entre policías y delincuentes, es un tema de todos nosotros. Hay que cambiar el esquema mental. Segundo, se necesita una mejor coordinación de municipio, Estado y Federación. Y los 3 poderes locales y federal, ejecutivo, legislativo, judicial, y los que están actuando. Y pasa por ministerios públicos, por jueces, una serie de aspectos. Porque es una cadena de 6 ingredientes que no estamos atendiendo. Primero, prevención. En educación y salud no estamos haciendo lo necesario. Segundo, la capacidad de denuncia para que la ciudadanía nos ayude o nos ayudemos y nos salvemos a nosotros mismos. Tercero, una buena capacidad de investigación de la autoridad. Cuarto, buenos ministerios públicos. Quinto, buenos jueces. Y 6, un buen sistema de reinserción social. En los 6 ingredientes de la cadena tenemos dificultad. Parte de eso se resuelve por política pública y parte se resuelve por legislación. Otro por presupuesto y por rediseño institucional. El otro tema, que también es un gran flagelo, es la corrupción acompañada por la impunidad. Y esto pasa por dar los elementos de mayor transparencia y rendición de cuentas. La mejor vacuna contra la corrupción es la transparencia y la rendición de cuentas. Por ejemplo, ya no lo comenté, pero nos tocó el rediseño de la auditoría, que es un órgano del Congreso para transparencia y para rendición de cuentas. Y había una noción que todavía no está completamente superada en el país, en la que al Poder Judicial y al propio Poder Legislativo no estamos acostumbrados a que se revisen sus cuentas. Los 3 poderes son iguales en importancia, deben colaborar y los 3 deben tener transparencia y rendición de cuentas. Junto con esto, siempre debe uno preguntarse cómo estimular más la participación ciudadana. A nosotros nos tocó legislar los instrumentos de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, que se usan poco. Ahí están como instrumentos de democracia y lo importante es que haya mayor interacción. Y la lista puede continuar. Hay que entender que la primera crítica es la autocrítica y señalar que sí estamos bien en algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el mejor sistema de salud del país, pero no es perfecto. Tenemos un gran sistema de finanzas públicas, probablemente de los mejores del país, no hay una deuda preocupante, hay auditorías, hay transparencia, pero todavía tenemos mucho que hacer en materia, por ejemplo, de gobierno electrónico. Joel Arredondo, que nos acompaña, me decía
cuando estábamos en la universidad, alguien desde el Cerro de la Bufa puede hacer un trámite de admisión a la universidad o un pago desde Los Picachos, aquí en esta cañada maravillosa. Ese es el tipo de gobierno que necesitamos, porque necesitamos un gobierno que sea más humano, más sensible, más incluyente y sobre todo con tiempos de respuesta, porque el tiempo de respuesta del gobierno a veces es de 6 velocidades, lento, más lento, parado, en reversa, dormido y muerto. Y esto nos puede ocurrir absolutamente a todos. Entonces sí creo que hay aspectos que se tendrían que clasificar y en esto siempre es un mundo de aproximaciones. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, don Juan Caudillo. Gracias, maestro. Siempre un placer escucharlo, de verdad. Un poco también complementando la pregunta anterior, desde su perspectiva y en esa experiencia que tiene como haber sido gobernador y legislador en ambas cámaras, está demostrado que Guanajuato, con la creación del SATEC, ha incrementado considerablemente el tema de sus finanzas estatales. Sin embargo, bajo su perspectiva, ¿qué considera que en los siguientes años es necesario hacer en el Estado o en los estados en general, en los congresos de los estados, para efectos de ir mejorando el tema de las finanzas públicas? Porque no solamente es una labor de ejecución por parte del Poder Ejecutivo, sino desde el Poder Legislativo, en esa conjunción con el resto de los poderes. ¿Qué considera usted que es lo que hace falta o qué haría falta ir transitando? Porque pues bueno, los recursos cada vez son menores en esta nueva centralización de algunos ramos que se ha venido dando en el Ejecutivo Federal. Ha dejado de llegar recursos a los estados en general. Entonces, los estados, ¿qué considera usted que se deben hacer desde el punto de vista planeación, ejecución y legislación para ir mejorando las finanzas públicas? Muchas gracias. Uno de los temas que nosotros incorporamos, que no había mencionado, es el tema de las cargas fiscales. Nosotros en 2002 estuvimos a punto de enviar una iniciativa para el impuesto a la nómina y el impuesto cedular. No lográbamos el consenso para hacerlo y nos esperamos unos años después, porque en algún momento el secretario de Finanzas visitó al gobernador en el paseo de la Presa y le dijo: si no hacemos un golpe de finanzas públicas, el gobernador se va a convertir en el pagador constitucional, no en el gobernador constitucional, sino el pagador constitucional. Porque en todo el mundo las cargas fiscales provienen de dos fuentes: uno, el ingreso, y dos, el consumo. Y por un acuerdo que no se entiende, los estados que tienen potestades recaudatorias firmaron un convenio con la Federación y por eso la Secretaría de Hacienda es la principal recaudadora. Y en los grandes números casi todo se va a la parte federal y luego hay quien interpreta por ignorancia que por concesión graciosa nos regresan el dinero, cuando en realidad la carga la pagan los ciudadanos. Y entonces se hicieron fórmulas en diferentes reformas fiscales, pero sí necesitamos hacer un golpe fuerte, y agradezco la pregunta, para dotar de una mejor hacienda pública al municipio, al Estado y desde luego que también a la Federación. No es popular, sin embargo sí es necesario, porque en los grandes números, y aquí pasa el presupuesto, y en unos días más, el 25 de noviembre, nuestro gobernador turnará su paquete fiscal, más del 85% se va a educación, a salud, a seguridad y a procuración de justicia. Necesitamos encontrar soluciones al tema de la infraestructura, al gasto de inversión. Y esto no es fácil hacerlo porque los gobiernos a veces no quieren desgastarse y a veces quien está en el gobierno
tiene que entender que hay que hacer lo correcto y no necesariamente lo popular. Nosotros tomamos esa decisión hacia 2004 de hacer lo correcto, que no era popular poner una carga fiscal, pero sin esa carga fiscal, en números aproximados, creo yo que Guanajuato tendría como 10 o 12 mil millones de pesos menos si no tuviera esa posible recaudación. A mí me marcaba mucho, porque todos los días al entrar al Palacio de Gobierno veía esa frase emblemática del gobernador Aguilar y Maya, y esa frase dice: el gobernador de Guanajuato podrá tener muchos enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie. El gobernador puede tener enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie. Entonces tenemos que ir a la búsqueda de soluciones creativas para ver cómo se hace esto. Y en todo el espectro que tenemos, la recaudación en México es mala y es insuficiente. O por ejemplo, otro trabajo que tratamos de hacer con los municipios es que el municipio tiene la recaudación del impuesto a la propiedad raíz, pero una proporción porcentual significativa no se cobra. Entonces algo tenemos que hacer para que la ciudadanía se dé cuenta de lo que se recauda y en qué se usa, y que ese uso sea de manera preferente al gasto de inversión y no al gasto de la nómina. Se dice fácil, pero ahí tenemos un pendiente inmenso. Bueno, pasamos al siguiente punto, por favor. Bueno, pues en este momento, en representación del Congreso del Estado de Guanajuato, cedemos el uso de la palabra a la diputada María de la Luz Hernández Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Agradecerle y un gran orgullo tener aquí al maestro Juan Carlos Romero Hicks. Muchas gracias, maestro, por esta maravillosa charla de café que el día de hoy compartimos y tuvimos con todas y con todos ustedes. Agradezco también a mi compañera, la diputada Marta Hernández. Muchas gracias, amiga. A la regidora también que nos acompaña, Ceci González. A maestros, aliados, catedráticos de diferentes instituciones, alumnos también de la Universidad de León que se encuentran aquí presentes, de la Universidad de Guanajuato, y a todas y todos en general. Agradecerle a mi amigo, al licenciado Alberto Macías, por moderar esta charla de café que se llama A 200 años del nacimiento del Estado de Guanajuato y su relación con el Congreso del Estado de Guanajuato. Una mirada institucional desde la perspectiva de los gobernadores del Estado, y qué mejor con un exgobernador que estuvo de 2000 a 2006 siendo gobernador de este Estado. Sabemos que conmemorar no es solamente recordar un acontecimiento histórico mediante una celebración, un acto solemne o una fiesta, especialmente en la fecha en que se cumple algún aniversario. En un sentido más amplio, resulta de gran valía para la recuperación de la memoria histórica como un proceso integral que abarca toda la temporalidad humana, ya que el redescubrimiento del pasado, el conocer qué pasó, tiene como sentido la proyección hacia el presente, el reconocimiento, la reparación, la dignificación y sentar mejores bases para el futuro, buscando profundizar en la sociedad un mayor respeto por los derechos humanos. Esa es parte de lo que hacemos aquí en esta charla de café. Estamos no solamente celebrando o en el marco de los festejos de los 200 años, sino que también buscamos, como lo decía mi compañero Alberto, el poder compartir conocimiento y generar felicidad. Quiero transmitirles también un saludo muy afectuoso de parte de nuestro presidente, el diputado Miguel Ángel Salim, y de parte de las 36 diputadas y diputados que integramos esta legislatura. Gracias por habernos acompañado hoy en el marco de los 200 años del bicentenario de la creación del Estado de Guanajuato y la instalación de este Congreso. Y hoy justamente tuvimos una oportunidad única para reflexionar sobre la relación entre el nacimiento de nuestra entidad y este Poder Legislativo. Estas charlas de café, yo les decía, no es solamente un recordatorio de fechas y eventos pasados, son una ventana abierta hacia nuestra memoria histórica. Así que nos da mucho gusto compartir con ustedes esta cita con la historia, una oportunidad para mirar hacia atrás y conectarnos con nuestras raíces, con nuestra identidad, desde la perspectiva de quienes han contribuido al desarrollo y crecimiento de nuestra amada entidad, nuestros gobernadores.
Muchas gracias nuevamente, maestro Juan Carlos Romero Hicks, por habernos llevado a través de este viaje, a través del tiempo, y que nos deja valiosas reflexiones. Al recordar a los exgobernadores que han liderado nuestro Estado, honramos su legado y reconocemos también las aportaciones que han dejado en cada rincón de Guanajuato, en los 46 municipios, y que ellos han sido arquitectos de nuestra actual realidad, trazando caminos y abriendo puertas. En el horizonte de nuestro querido Guanajuato se vislumbra un proceso crucial: la elección de una nueva gobernadora o nuevo gobernador, que guiará los destinos de nuestro Estado en los próximos años. Este momento democrático representa una oportunidad para reflexionar sobre el rumbo que deseamos para nuestra tierra, la visión que compartimos y los ideales que deseamos alcanzar. Confiamos que este ejercicio reflejará el espíritu democrático que caracteriza a nuestro amado Guanajuato y sea la oportunidad para consolidar los valores que nos unen como guanajuatenses y para construir un mejor Estado. Quiero invitarles, por último, a que puedan también acercarse a este congreso un poco más. Ya les preguntaba yo al inicio a los jóvenes que si conocían ya el congreso, ya me decían que no es la primera vez que lo visitan. Sin embargo, que sepan que somos un congreso de puertas abiertas, un congreso que está dispuesto a escucharlos y no solamente a recibirlos, sino también a estar compartiendo opiniones, comentarios, sugerencias y sus necesidades también para poderlas reflejar en la legislación. Acérquense también a nuestros espacios, a la biblioteca, al museo, al archivo, que está abierto para todas y para todos ustedes. Sabemos que esta fiesta del Bicentenario en Guanajuato la celebraremos juntos como una entidad libre y soberana. Vamos a seguir juntos escribiendo la historia de nuestro querido Guanajuato. Recordemos, construyamos y juntos hagamos historia, porque en Guanajuato la memoria es nuestra fuerza. Somos su voz, somos su Congreso. Muchísimas gracias y excelente día a todas y todos. Agradecemos el mensaje de la diputada María de la Luz Hernández Martínez. Invitamos también a la diputada Marta Guadalupe Hernández Camarena para poder hacer entrega de un agradecimiento a nuestro distinguido dialogante. Es así como damos por terminado este evento. El Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan una buena tarde.